¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Me están escuchando? ¿Todo bien? ¿No hay ningún problema? ¿Me están escuchando? Ya, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy. Hoy día, bueno, es la última semana, es el último día. Hoy día vamos a trabajar historia del Perú, vamos a ver el siglo XX, las últimas décadas, la parte final. Entonces, vamos a empezar y ya como ustedes saben, como siempre les he dicho, cualquier pregunta a través del chat, yo las voy leyendo y en su momento las voy contestando. ¿Ya? Entonces, empezamos. Les voy a compartir aquí una diapositiva sobre los temas de esta semana. A ver, vamos a ver. Listo. Bueno, ya están ustedes observando la presentación de esta semana. Como ustedes pueden ver, el tema de esta semana va desde el oncenio de Leguía hasta el gobierno de Alejandro Toledo. Y el primer tema tiene que ver justamente con el oncenio de Leguía, que como ustedes saben es un régimen que empezó el año 1919 y se prolongó hasta el año 1930. Expliquemos entonces. Bueno, el llamado oncenio es una de las etapas de la historia del Perú más importantes del siglo XX, porque definitivamente transformó el país, sobre todo transformó el Estado. En el siglo XX es la primera vez que el Estado comenzó a tener capacidad de imponer su autoridad en buena parte del territorio, algo que, por ejemplo, en la época anterior, en la época de la República Aristocrática, había sido muy difícil, muy complejo. Y por otro lado, también el oncenio, de alguna manera, generó una expansión del Estado, no solamente en términos de sus capacidades, sino también en términos de la cantidad, digamos, de personas que integraban esta, digamos, estructura. Es decir, el empleo público, la burocracia aumentó durante la época del oncenio. El oncenio, además, es una época en la cual hubo una gran cantidad de inversiones provenientes sobre todo del capital norteamericano que modernizaron la infraestructura del país, sobre todo las áreas urbanas, es decir, las ciudades, y también los caminos, las carreteras, se expandieron, algunas de ellas se volvieron se reconstruyeron, y de alguna manera es una época en la cual el país, al menos desde el punto de vista geográfico, comenzó a integrarse. Pero todo eso también acompañado de un régimen pues de carácter autoritario, dictatorial, que se prolongó durante 11 años y que finalmente terminaría pues en una debacle política el año 1930. Bueno, vamos ahora a explicar las cosas en base a, o siguiendo la línea, digamos, de la diapositiva, ¿no? Por ejemplo, lo primero que ahí se señala es la definición del oncenio. El oncenio 1919-1930 es un régimen civil de carácter autoritario que tuvo como objetivo tratar de modernizar el Estado en función del apoyo del capital norteamericano. En ese sentido, algunas de las características más importantes del oncenio hay que asociarlas al gradual desplazamiento del capital inglés. El capital inglés había dominado la economía peruana durante la llamada República Aristocrática, pero con la llegada de Leguía, todo esto comenzó a cambiar y fundamentalmente el Perú comenzó, por un lado, a adquirir empréstitos, es decir, préstamos provenientes del mundo financiero norteamericano, y también comenzaron a llegar compañías norteamericanas que se instalaron en algunos sectores especialmente vinculados a la actividad agroexportadora. Es decir, es una época de gradual desplazamiento del capital inglés e ingreso masivo del capital norteamericano en el Perú. Por otro lado, el oncenio también significó un intento
de desarrollo de un sistema político basado en la figura de Leguía, un intento de refundación del país que vino acompañado de una persecución de los políticos tradicionales de aquella época que estaban vinculados al partido civil. Es decir, durante estos años se practicó una persecución de los miembros del partido civil que justamente eran los que habían dominado durante la época de la República Aristocrática. Un ejemplo de esto es lo que ocurrió en la Universidad de San Marcos. San Marcos, hasta ese momento, era una universidad eminentemente controlada por el civilismo. Miembros del partido civil eran en gran medida profesores y autoridades de San Marcos, y los hijos y jóvenes de las familias aristocráticas de Lima eran las que en aquella época asistían a la Universidad de San Marcos. Bueno, estamos hablando de San Marcos hace más de 100 años, una universidad obviamente mucho más pequeña y una universidad solamente al alcance de una élite bastante reducida. Justamente una de las cosas que va a hacer Leguía es tratar de cambiar esta situación, va a tratar de expulsar a muchos profesores de la universidad para colocar a personajes mucho más vinculados, mucho más dependientes con él. Y por otro lado, también esta es una época, como ya señalé, en la cual hay una expansión del Estado, sobre todo en términos del aumento de los empleados públicos. Comienzan a aperturarse nuevas dependencias estatales, se contrata nuevo personal, hay nuevas oficinas, ¿no? Todo esto acompañado de lo que llamaríamos la actividad estatal, especialmente en el campo de la construcción. Y es en ese sentido que justamente este escenario se prestó a una gran cantidad de actos de corrupción, especialmente en las obras públicas, que en esta época fueron muchas. Se hicieron proyectos de irrigación, se construyeron, por ejemplo, se habilitaron campos de cultivo, se construyeron avenidas, monumentos, se refaccionaron calles, y en todo esto que era con financiamiento público, hubo, digamos, diversos casos de corrupción que durante aquellos años de alguna manera fueron soslayados, pero que posteriormente saldrían a la luz. También hay que señalar que de alguna manera el oncenio, como señalé, digamos, al inicio, fue un intento de refundación del país. Es decir, una de las ideas con las cuales Leguía llegó al poder era pues una fuerte crítica a los gobiernos anteriores y la promesa de refundar la república. Todo esto bajo el concepto de lo que Leguía llamaba la patria nueva, que en realidad era un intento de romper con la hegemonía que hasta ese momento tuvieron los sectores civilistas y más bien permitir que otros sectores de la sociedad que en aquellos momentos gradualmente se estaban desarrollando, estaban creciendo, como es el caso, por ejemplo, de las clases medias, comenzaran a ingresar en la política, pero sobre todo en el aparato público, a través del empleo. Hay que señalar además, y aquí ya entramos al plano estrictamente de la política, que Leguía llegó al poder mediante un autogolpe el año 1919. ¿Qué es lo que ocurrió? En las elecciones del año 1919, Leguía va a resultar ganador con un gran apoyo popular, con un gran apoyo de los sectores medios y también con un gran apoyo de los sectores vinculados al movimiento estudiantil de aquella época. Alguien como, por ejemplo, Víctor Raúl Haya de la Torre fue el año 19 uno de los más importantes promotores de la candidatura de Leguía. Leguía en esos momentos representaba una especie de renacimiento de la política nacional en nuestro país. A pesar que Leguía ya había sido presidente, a pesar que Leguía había sido miembro del Partido Civil, sin embargo, incluso en aquel momento Leguía se había de alguna manera destacado por su crítica, por sus cuestionamientos al propio civilismo y por cierta apertura que tuvo hacia sectores
de la burguesía nacional o hacia sectores de la clase media. Todo esto es lo que lo va a llevar a ganar justamente las elecciones del año 1919. Sin embargo, pocas semanas antes que él asuma el cargo, Leguía se entera de que en el parlamento recientemente elegido, parlamento que también era un parlamento de mayoría civilista, de alguna manera se estaban dando coordinaciones para desconocer la elección de Leguía. En realidad el Parlamento, con mayoría del civilismo, con mayoría oligárquica, veía en Leguía una figura peligrosa. Entonces lo que quería era legalmente, parlamentariamente, impedir su ascenso al poder. ¿Qué es lo que va a hacer Leguía? Leguía va a buscar el apoyo de un sector, en este caso del ejército, un sector también de la clase política nacional, y va a tomar el control del Parlamento y va a adelantar su asunción al cargo. Es decir, va a dar un golpe contra el presidente que en esos momentos ya estaba en los días finales de su gobierno, que es el presidente José Pardo Barreda, y Leguía asume el poder. Eso es lo que se conoce como el autogolpe de Estado del año 1919. Inmediatamente lo que va a hacer Leguía es obviamente formar un gobierno y encargar al Parlamento la elaboración de una nueva constitución. Una constitución que sobre todo, de alguna manera, reemplace a la constitución del año 1900, perdón, de la constitución del año 1860, que definitivamente pues era la constitución más larga que había tenido el país, ¿no? Es una constitución que estuvo vigente durante 60 años, pero la constitución del año 1920 vino a reemplazarla. Otra de las cosas políticas, digamos, importantes que ocurrió durante el oncenio fue el surgimiento de los partidos de masa. Este es uno de los hechos tal vez más importante y más trascendente, sobre todo por las repercusiones que tuvo en la historia posterior del país. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en los años 20, en el Perú surge todo un movimiento social, especialmente integrado por los sectores populares y las clases medias, que comienzan a tratar de participar políticamente. Y ese intento de participación política finalmente se va a plasmar en organizaciones políticas partidarias. En los años 20 van a surgir dos partidos políticos. En 1926 se funda el Partido Aprista Peruano y en 1929 se funda el Partido Socialista. Estos partidos son los primeros partidos de masa. ¿Qué significa esto? Que son los primeros partidos que son o están vinculados a movimientos sociales amplios. Ya no son partidos de las élites, como habían sido hasta ese momento, por ejemplo, el Partido Civil, el Partido Demócrata, el Partido Constitucional y otros partidos que habían surgido antes y después de la guerra con Chile. Tanto el Partido Aprista como el Partido Socialista eran partidos que, si bien tenían una élite de dirigentes, como era el caso, por ejemplo, de Aya de la Torre o de José Carlos Mariátegui, sin embargo, eran partidos que estaban vinculados a organizaciones sindicales, movimientos sociales, diversos grupos, y tenían capacidad, sobre todo, de congregar a miles de personas en manifestaciones multitudinarias, conocidas como mítines, y tenían también la capacidad de lograr masivamente el apoyo a través del voto. Entonces, ese tipo de partidos son los partidos que surgen justamente en los años 20 durante el oncenio. Es decir, en una época en la cual hay un gobierno de carácter autoritario, sin embargo van a surgir estos partidos de masa, estas grandes organizaciones.
Ahora, hay que señalar algunos detalles acerca de estos dos partidos. El partido aprista fue fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre. Era un partido que se caracterizaba porque sobre todo criticaba el imperialismo norteamericano. Por ejemplo, entre otras cosas, exigía la nacionalización del Canal de Panamá. Era un partido también que criticaba a la oligarquía nacional y además era un partido que defendía lo que llamaríamos un capitalismo de Estado, es decir, un proceso de desarrollo guiado por el Estado. Y planteaba diversas reformas, como la reforma agraria, la nacionalización de las empresas, varias de las cuales estaban en manos del capital extranjero. Y sobre todo era un partido que planteaba que el control y la dirigencia del país debería estar en manos de la clase media y de ciertos sectores de la burguesía nacional. Por otro lado estaba el llamado Partido Socialista. El Partido Socialista era un partido que también, digamos, era antioligárquico, también era antiimperialista, pero no planteaba, por ejemplo, un desarrollo capitalista guiado por el Estado. Planteaba más bien un desarrollo económico basado en los lineamientos de los países socialistas, es decir, una economía de Estado. Por otro lado, era un partido que apostaba por una revolución, es decir, por una toma violenta del poder, y también porque el control y la dirigencia de los destinos del país estuviese en manos de grupos asociados a los movimientos de carácter obrero, de carácter campesino. El Partido Socialista además estaba muy vinculado a la Cominter. La Cominter era algo así como una especie de asociación de partidos políticos de carácter socialista y comunista a nivel mundial, liderado por la Unión Soviética. Así que era un partido que tenía fuertes vínculos con el comunismo internacional. El APRA en realidad también tenía vínculos con movimientos socialdemócratas internacionales, pero los del Partido Socialista peruano eran en realidad mucho más fuertes. Ahora, hay que señalar que en el caso, por ejemplo, de José Carlos Mariatti también era un intelectual. Él, como ustedes saben, escribió un libro muy conocido hasta el día de hoy, que son los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, y también era el principal editor de una revista de aquella época que era la revista Amauta. Y en el caso de Ayala Torre también fue un escritor de libros de corte político. El más importante de ellos es El antiimperialismo y el APRA. Entonces estamos hablando de dos partidos de masa, dos partidos con líderes políticos bastante importantes, pero dos partidos que tienen algunas coincidencias, sobre todo con relación a sus críticas al sistema, pero que también tienen diferencias respecto a diversos aspectos de sus propuestas. En el plano económico, como ya hemos señalado, en la época de Leguía se fomentó la llegada del capital norteamericano, por un lado a través de los préstamos, es decir, el Perú suscribió una serie de acuerdos con la banca norteamericana para obtener créditos en 1900, por ejemplo, 22 y en 1928, dinero que fue empleado en obras públicas, como por ejemplo toda la urbanización de Lima de aquellos años, la construcción de la Avenida Arequipa, de la Plaza San Martín, la modernización del terminal del Callao. Todo eso se hizo con capital norteamericano. Y por otro lado, también el capital norteamericano llegó directamente a algunas inversiones económicas, es decir, algunas empresas. Son los años también en los cuales se dio el llamado Laudo de París, el año 1922. Hay que recordar que en el gobierno de Pardo, es decir, en el gobierno anterior, el Perú tuvo un litigio con la compañía norteamericana International Petroleum Company. Era un litigio por la propiedad de los yacimientos petroleros de La Brea y Pariñas en Piura, en Talara.
En ese momento, en la época de Pardo, ese asunto de carácter jurídico se llevó a un tribunal internacional, que fue el tribunal de, en este caso, La Haya. Tribunal que fue desfavorable al Perú. Y Pardo lo recusó, es decir, no lo aceptó. El tema continuó y ya en la época de Leguía, el asunto se llevó a otro tribunal internacional, que en este caso fue en París, el cual también le fue desfavorable al Perú, es decir, le fue favorable a la IPC, pero a diferencia de lo que había hecho Pardo, Leguía no lo recusó, es decir, Leguía aceptó el fallo. El Perú se sometió al fallo. Y muy probablemente lo hizo por los fuertes vínculos que Leguía tenía con el capital norteamericano, ¿no? Es decir, de alguna manera él no quería colisionar, no quería pelearse con los intereses norteamericanos, que en esos momentos comenzaban a ser muy importantes al interior de la economía nacional. En el plano social, también, digamos, hay algunas cosas interesantes que ocurren en la época de Leguía. Por ejemplo, la Constitución del año 1920 va a legalizar la existencia de las comunidades campesinas, lo cual a su vez es un reconocimiento a la propiedad colectiva de estas organizaciones. El Estado va a tener también una fuerte preocupación por la situación de la población indígena rural. Se va a crear, por ejemplo, una oficina estatal llamada la Oficina de Asuntos Indígenas para estudiar, por ejemplo, la situación de la población, generar una legislación, digamos, que permita protegerla de los abusos, especialmente en la zona de la Sierra Sur del país. Por otro lado, también se va a promulgar la llamada Ley de Conscripción Vial, que era una ley mediante la cual se trataba de que la población masculina contribuyera en la tarea de la construcción de los caminos del país. La ley establecía que todos los varones entre los 18 a los 60 años tenían que trabajar entre 10 a 15 días anualmente en la construcción y la reparación de los caminos. ¿Qué es lo que ocurrió? Ocurrió más o menos lo mismo que ocurrió antes y que ha ocurrido después con muchas leyes, que es que comenzó a ser mal utilizado. Por ejemplo, lo primero que ocurrió es que en realidad el cumplimiento de la ley en muchos lugares quedaba en manos de los que tenían en las provincias o en las zonas rurales el poder real, que no era en realidad el Estado, sino eran muchas veces los grandes propietarios. Por ejemplo, en lugares como Apurímac, Ayacucho o Huancavelica, donde el Estado prácticamente no llegaba, los que realmente mandaban y ejercían el poder eran los gamonales, es decir, los propietarios de las haciendas. Entonces, el Estado delegaba en ellos la facultad de hacer cumplir la ley de conscripción vial. Es decir, ellos tenían que hacer que los varones, en este caso indígenas, campesinos, analfabetos, trabajaran entre 10 a 15 días en la construcción de los caminos en esas regiones. ¿Qué es lo que hacían estos señores? En realidad lo que hacían era utilizaban ese mecanismo estatal para hacer trabajar a esas personas, pero en su beneficio, es decir, en actividades que los beneficiaban a ellos. Entonces, esa, por ejemplo, fue una distorsión de la ley de conscripción vial. Otra forma como se distorsionó esta ley fue en las propias ciudades, donde muchas personas recurrían a, digamos, vamos a decirlo así, a ver, ¿cómo se dice hoy día? A la corrupción para evitar, por ejemplo, el cumplimiento de los días de trabajo. Muchas veces pagaban para que fueran borrados de las listas de las personas que tenían que cumplir con los días de trabajo y de esa manera evitaban esta carga. Entonces, la ley de conscripción vial, pensada para beneficiar al país mediante la construcción de caminos, terminó en realidad siendo un mecanismo de exclusión
y un mecanismo de explotación, sobre todo hacia la población indígena. Otra de las cosas que ocurrió durante el gobierno de Leguía se dio también en el plano internacional. Especialmente fue la llegada a una salida al ya para aquel momento espinoso tema con Chile. Hay que recordar que durante mucho tiempo Chile se había negado al cumplimiento de los acuerdos del Tratado de Ancón, sobre todo la celebración del plebiscito en Tacna y Arica. A pesar de que el Perú había presionado diplomáticamente, a pesar de que, por ejemplo, incluso los Estados Unidos habían enviado una misión para inspeccionar la zona de Tacna y Arica y ver si existían las condiciones para la organización de un plebiscito, Chile también había utilizado diversas estrategias para evitar que esto se concretara. El gran problema era que mientras más tiempo pasaba y el Perú no podía en realidad solucionar el tema, la población, especialmente en Tacna, estaba siendo sometida a un sistemático hostigamiento. Así que en realidad, por un lado, el gobierno peruano estaba presionado para buscar una solución al tema que le permitiera, por ejemplo, el retorno de Tacna al suelo patrio. Y Chile, por otro lado, también presionaba para seguir prolongando el tema en el tiempo, porque sabía que mientras más tiempo pasara, cada vez, digamos, de alguna manera, esta especie de sentimiento nacional que la población tacneña bajo dominio chileno en esos momentos todavía sentía, se iría diluyendo. Así que en realidad hay que entender que la celebración del tratado con Chile del año 1922, perdón, del año 1929, que es el tratado Radagamio-Figueroa Larraín, mediante el cual Chile se queda definitivamente con Arica y Perú recupera Tacna, hay que entenderlo en ese contexto. Es decir, no hay que verlo solamente como una especie de regalo, como muchas veces se dice, de Leguía a Chile, sino hay que entender también el contexto en el cual el Perú no tenía en realidad mecanismos para presionar a Chile y la población tacneña estaba siendo sometida desde ya varias décadas a un permanente hostigamiento que no podía prolongarse más en el tiempo. Es decir, es un tema polémico, es un tema que seguramente sobre el cual hay muchas opiniones, pero simplemente aquí les doy un punto de vista de un hecho que es concreto, que es la celebración del Tratado del año 29, en el cual Chile se queda con Arica, el Perú recupera Tacna. Y años antes, el año 22, se había firmado el Tratado Salomón Lozano con Colombia, mediante el cual el Perú le va a ceder a Colombia una zona de la Amazonía cercana al río Amazonas, que se conoce como el Trapecio, que le va a dar a Colombia salida directa al río Amazonas y el Perú va a ceder un pueblo, una ciudad llamada Leticia. Aquí, digamos, la cosa sí es un poco diferente, ¿no? Porque en realidad aquí sí tal vez encaja mejor la figura de una cesión de Leguía, tal vez condicionada por el hecho de la presión que también en esos momentos hizo el gobierno norteamericano para una salida favorable a Colombia. ¿Por qué razón? Porque en aquel momento Colombia y Estados Unidos también tenían fricciones debido al tema de Panamá y de alguna manera Estados Unidos quería congraciarse con Colombia, obviamente a costas del Perú, ¿no? Entonces, hay aquí también unos juegos en el escenario internacional que ayudan a entender, digamos, varios de estos procesos. Por otro lado, también hay que entender que en la época de Leguía se va a dar una modernización de la infraestructura productiva y urbana del país. Es decir, es una época en la cual, por ejemplo, en el marco de la celebración de los centenarios, recuerden ustedes que estamos el año 1921 y el año 1924 en la celebración de lo que van a ser los 100 años
por un lado de la Declaración de la Independencia y por otro lado de la batalla de Junín y Ayacucho, que el Perú va a realizar actividades de celebración de esas dos conmemoraciones, para lo cual se van a modernizar las ciudades, especialmente Lima. Se va a construir, por ejemplo, la llamada Avenida Leguía, que posteriormente, luego de la caída del gobierno, va a ser conocida como Avenida Arequipa. Se va a construir el Hotel Bolívar, la Plaza San Martín, así como también las colonias extranjeras radicadas en el Perú le van a entregar a la capital una serie de obras, monumentos u otro tipo de obsequios materiales, justamente por los centenarios. Por ejemplo, la colonia japonesa en el Perú le va a donar a Lima, a la ciudad de Lima, la Plaza Manco Cápac. La colonia, por ejemplo, británica en el Perú le va a donar el llamado Estadio Inglés, que fue el primer estadio de fútbol que tuvo la capital y que estuvo ubicado durante mucho tiempo en los terrenos que actualmente ocupa el Estadio Nacional. Justamente cuando se construyó el Estadio Nacional en los años 50, el antiguo Estadio Inglés, también conocido como Estadio de Madera, fue demolido y sobre ese terreno se construyó el actual Estadio Nacional. Pero hubo, digamos, una serie de donativos de ese tipo que se dieron en el marco de la conmemoración de los 100 años, tanto de la Declaración de la Independencia el año 1921, como de la Batalla de Junín y Ayacucho el año 1924. Entonces, el gobierno de Leguía es una época, repito, de una gran cantidad de obras que se dan. Sin embargo, esta situación que se prolongó a lo largo de más de una década llegaría a su fin en 1929 y 30. Lo que ocurre es que cuando en 1929 se da el crack de la Bolsa de Valores de Nueva York, eso afecta fundamentalmente a países exportadores de materias primas, como es el caso del Perú. Lo que va a ocurrir es que las exportaciones peruanas van a caer. Y eso va a significar una disminución dramática de las divisas, que va a generar, por un lado, un aumento de los precios, especialmente de los precios de los productos de primera necesidad, y también el cierre de algunas actividades económicas. Entonces, lo que va a ocurrir a fines del año 29 es una gran crisis económica en el país, que se va a prolongar hasta el año 30. Entonces, en ese escenario de crisis económica, de alguna manera, ya la impopularidad del régimen se va a hacer mucho más ostensible y van a estallar diversos levantamientos en el país. Es decir, a mediados del año 30 se van a dar diversos levantamientos en el país, en Piura, en Iquitos y en Arequipa. Pero el más importante de esos levantamientos es el que ocurre en Arequipa, el que está dirigido por el entonces teniente coronel Luis Miguel Sánchez Cerro. Sánchez Cerro en esos momentos es un personaje carismático, es un militar, es un oficial del ejército peruano, es alguien que además por sus características físicas, es decir, es un mestizo, de alguna manera parece representar políticamente mucho mejor a esos nuevos sectores que de alguna manera estaban en ebullición durante la época del oncenio. Es decir, lo que quiero decir es que Sánchez Cerro es un personaje carismático en esos momentos. Y él va a lograr en realidad, de alguna manera, canalizar ese descontento general y va a tomar el poder. En realidad Leguía, al ver los diversos levantamientos y al darse cuenta que en realidad ya las Fuerzas Armadas o sea, él ya no tiene el control de las Fuerzas Armadas, lo que él va a hacer es dejar el poder, ¿no?
Entonces, se va a dirigir al Callao y se va a embarcar hacia Panamá. Su idea es exiliarse, salir del país. Sin embargo, más o menos un día después, un día y medio de que el barco ha partido, Sánchez Cerro llega a Lima desde Arequipa y asume el control del gobierno. Y una de las primeras órdenes que va a dar Sánchez Cerro es ordenar que el barco que traslada a Leguía retorne al Callao. Entonces Leguía va a ser detenido, va a ser enviado a prisión, posteriormente va a ser juzgado y va a padecer una cárcel y una enfermedad relativamente larga y poco tiempo después va a morir. Esa es la forma como Leguía de alguna manera desaparece de la escena política. Y ya estamos con Sánchez Cerro en el poder. Y con él se va a iniciar una nueva etapa conocida como el tercer militarismo. Entre 1930 y 1939, el Perú va a estar en manos nuevamente de los militares, pero sobre todo el Perú va a ver que la oligarquía retoma el poder. Es decir, la oligarquía que de alguna manera había sido desplazada del poder, había sido cuestionada durante la época del oncenio, la oligarquía retorna el poder. Ya no directamente a través de políticos civiles como durante la época de la República Aristocrática, sino ahora a través de militares. Es decir, la oligarquía necesita valerse de los militares para controlar el país, para manejar el gobierno. Les voy a explicar esto, a ver, lo siguiente para que se entienda y luego pasamos a la diapositiva. Sánchez Cerro depone a Leguía el año 30. Sin embargo, pocos meses después va a dejar el poder. ¿Por qué razón? Porque en realidad no puede solucionar el gran problema que en esos momentos tiene el país, que es un problema económico. Así que muy hábilmente decide dejar el poder antes de desgastarse políticamente. Así que entre el año 30 y el año 31, el poder va a estar en manos de varias juntas de gobierno. La última de esas juntas de gobierno, ya el año 31, dirigida por el abogado David Samanez Ocampo, va a convocar a elecciones. Se va a crear, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, se van a organizar elecciones después de mucho tiempo, y los dos candidatos que van a competir van a ser, por un lado, Luis Miguel Sánchez Cerro, apoyado en un partido conocido como la Unión Revolucionaria, y por otro lado, Víctor Raúl Haya de la Torre, candidato del partido aprista. Las elecciones las va a ganar Sánchez Cerro, a pesar que el APRA siempre va a cuestionar el resultado, va a acusar a Sánchez Cerro de haber participado de un fraude. Lo cierto es que Sánchez Cerro gana y se convierte en presidente. Y Sánchez Cerro gobierna desde el 31 hasta el año 33, momento en el cual es asesinado. Luego del asesinato de Sánchez Cerro el año 33, el Congreso le va a encargar al general Benavides que complete el periodo de mandato de Sánchez Cerro, que era hasta el año 36. El periodo de mandato era de 5 años. Así que Sánchez Cerro debería haber gobernado hasta el año 36. Entonces el Congreso le encarga a Benavides que culmine con el periodo de mandato. Benavides gobierna hasta el año 36. Y el año 36, Benavides convoca elecciones. Y esas elecciones las gana Luis Alberto Eguiguren. Sin embargo, recuerden ustedes que Benavides representa a la oligarquía. El parlamento de esa época representa a la oligarquía. Y la oligarquía
ve en Eguiguren el ganador alguien que es contrario a sus intereses. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Congreso? Lo que va a hacer el Congreso es desconocer la elección de Eguiguren, con el argumento de que Eguiguren había sido elegido con votos del APRA. Y como en esos momentos el APRA era un partido que estaba proscrito por la llamada rebelión del año 32, por lo tanto consideraban que la elección de Eguiguren era una elección ilegal. En realidad era una estrategia política, era un ardid para evitar la llegada de Eguiguren y probablemente de algunos sectores vinculados al APRA al poder. Entonces lo que hace el Congreso es desconoce la elección de Eguiguren y le encarga a Benavides el poder hasta el año 39. Por eso que Benavides gobierna del 33 al 39. Entonces, resumiendo un poco lo que he dicho para poder entendernos. El tercer militarismo va del 30 al 39. El 30, Sánchez Cerro expulsa a Leguía, deja el poder a los pocos meses. Hay una junta de gobierno hasta el año 31. Hay varias, en realidad, son 9 juntas de gobierno hasta el año 31. El año 31 se dan elecciones. Las elecciones las gana Sánchez Cerro. Sánchez Cerro gobierna hasta el 33, que es asesinado. Del 33 al 36 gobierna Benavides. El 36 elecciones las gana Eguiguren. El Congreso desconoce Eguiguren. Y Benavides gobierna hasta el 39. Entonces, ese es un poco lo que no hay que perder de vista. Son datos, pero son datos que tienen detrás una explicación que acabo de hacer, que es un poco lo que quiero que recuerden. Y voy a volver de repente sobre alguna de esas cosas ahora que vamos a entrar al detalle del tercer militarismo. Entonces, veamos, miren, tercer militarismo, características del tercer militarismo, gobiernos militares de carácter autoritario con influencia del fascismo. Tanto el gobierno de Sánchez Cerro como el gobierno de Benavides fueron efectivamente gobiernos militares, fueron autoritarios, y eran gobiernos que además estaban de alguna manera muy en la línea de lo que en esos momentos en Europa eran los movimientos fascistas. ¿Ya? Es decir, el fascismo había surgido, recuerden ustedes, en los años 20, y el fascismo en Europa estaba en el poder en los años 30. Entonces, cuando Sánchez Cerro llega al poder, cuando Benavides llega al poder, en Europa, Hitler, Mussolini, Franco son los que mandan. Y parecen ser gobiernos que ordenan la sociedad, impulsan el progreso, y es por eso que el fascismo tiene mucha popularidad en esos momentos en el mundo, incluido el Perú. En segundo lugar, durante estos años se va a perseguir al APRA y al Partido Comunista, sobre todo para defender los intereses de la oligarquía. Recuerden que el APRA y el Partido Comunista son organizaciones políticas que son críticas a la oligarquía, son vistas como un peligro y van a ser perseguidas. Y en tercer lugar, se va a dar una nueva constitución el año 1933 y se va a promulgar un nuevo código civil el año 36. En el plano económico, la década empieza con una fuerte depresión económica en el mundo que afecta al país, pero luego gradualmente la economía peruana comienza a recomponerse. Ya para la época de Benavides, la economía peruana está en crecimiento, especialmente por un aumento en las exportaciones de azúcar y sobre todo de cobre. Y junto a esto también se da un incremento de la actividad estatal en la economía. Es decir, el Estado comienza a fomentar las actividades económicas a través de leyes, por ejemplo, en la banca. Se contrata a una misión norteamericana, que es la misión Kemmerer, para que reorganice, por ejemplo, el sistema económico y bancario en el Perú. Y en el plano internacional,
Durante la época de Sánchez Cerro, el año 33, se inicia un conflicto con Colombia, luego de que la población de Leticia tome el control de la ciudad. El gobierno de Sánchez Cerro decide apoyar ese levantamiento, entonces ambos países están envueltos en, digamos, los inicios de una guerra, por eso que se habla de un conflicto, pero justo es ahí que es asesinado Sánchez Cerro y ya con Benavides en el poder, el Perú más bien negocia con Colombia una salida a ese asunto que se da el año 34, que se conoce como el Protocolo de Amistad y Cooperación Amazónica de Río de Janeiro, en el cual el Perú reconoce la vigencia del Tratado Salomón Lozano del año 22, es decir, reconoce que Leticia es parte de Colombia. Veamos ahora algunos detalles ya de los gobiernos de Sánchez Cerro y de Benavides, ¿no? Tenemos en el caso, por ejemplo, del gobierno de Sánchez Cerro, eh, la creación del Jurado Nacional de Elecciones el año 31 justamente para las elecciones, la realización de las elecciones del año 31 en la cual compite con Haya de la Torre y lo logra vencer. Recuerden que Sánchez Cerro es candidato del partido llamado Unión Revolucionaria, mientras que Haya de la Torre es candidato del partido llamado Aprista. Sánchez Cerro contrata los servicios de la misión Kemmerer, una misión de economistas de la Universidad de California, que llega al Perú, hace un diagnóstico de la economía y hace una serie de propuestas. Una de esas propuestas es reformar el Banco Central de Reserva, tener el control, por ejemplo, de la tasa de cambio, la emisión monetaria, promulgar una nueva ley de bancos. Todo eso genera una mejor gestión de la economía en el país. En el plano político, el año 1932 promulga la ley de emergencia, luego de los sucesos ocurridos en Trujillo, el levantamiento aprista de Trujillo, con lo cual le permite hacer una persecución a los opositores políticos, entre otras cosas, por ejemplo, la Universidad de San Marcos va a ser cerrada, decenas de líderes apristas van a ser encarcelados, muchos otros van a tener que fugar del país, y también obviamente ocurre el incidente de Leticia que les había comentado. Luego del asesinato de Sánchez Cerro, Benavides toma el poder por encargo del Congreso, y una de las primeras cosas que hace es tratar de un poco distender la situación política del país. Para eso promulga un conjunto de normas conocidas como las políticas de paz y concordia. Luego, el año 36 convoca las elecciones en las cuales es electo Eguiguren, pero que van a ser anuladas por el Parlamento. Y durante su gobierno va a haber una intensa actividad estatal. Por ejemplo, se crean nuevos ministerios. Dos, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Asistencia Social. También se crea el Seguro Social del Obrero y se construye el Hospital del Obrero, que está ubicado en la avenida Grau. Seguramente ustedes lo han visto hasta el día de hoy. Es la época en la cual también se inicia la construcción de la carretera panamericana y se construye el actual Palacio de Gobierno, debido a que poco tiempo antes había sido destruido producto de un incendio. Y es así que llegamos al año 1939. ¿Qué es lo que ocurre en el año 1939? Bueno, se convocan elecciones. Benavides convoca elecciones y esas elecciones las va a ganar Manuel Prado Ugarteche. Manuel Prado Ugarteche es uno de los hijos del expresidente Mariano Ignacio Prado. Y él va a encabezar un gobierno democrático entre el año 39 y el año 45. Un gobierno que representa sobre todo los sectores de una naciente burguesía nacional todavía vinculada a ciertos sectores de la oligarquía
él va a ganar las elecciones del año 39. ¿Qué es lo que va a ocurrir durante su mandato? Por un lado, va a legalizar a los sindicatos como una manera, en realidad, de alguna forma de paliar el descontento social en el país. Es la época en la cual se va a crear la Confederación de Trabajadores del Perú. Para esas elecciones incluso va a buscar el apoyo del Partido Comunista, lo cual es algo muy curioso, ¿no? Porque el Partido Comunista, que es uno de los partidos más radicales, va a apoyar a un gobierno eminentemente conservador. En el plano económico, se van a crear las llamadas corporaciones de desarrollo, que son organismos estatales con participación de capital privado que van a impulsar determinados sectores de la economía del país. Por ejemplo, la Corporación de Aviación Comercial va a estar encargada de la construcción y la gestión de los aeropuertos a nivel nacional. La Corporación de Desarrollo del Amazonas va a estar encargada, por ejemplo, de toda la exportación del caucho. La Corporación de Desarrollo del Santa, encargada, por ejemplo, de la construcción de la represa Santiago Antúnez de Mayolo. Es decir, la corporación es un concepto, en realidad es un concepto mediante el cual el Estado ejecuta obras, pero recogiendo capital privado, ¿no? Esa es un poco la idea. También de esta época data la reconstrucción de la Biblioteca Nacional, que fue destruida por un incendio, el censo del año 1940, que trajo como dato una población en el país de 7 millones de habitantes, 70% de los cuales aún vivía en zonas rurales, 30% en zonas urbanas, pero justo en el momento en que ese porcentaje comienza a cambiar, porque los años 40 y los años 50 son los años en los cuales se va a dar, como ustedes saben, el proceso migratorio desde las zonas rurales hacia las zonas urbanas a lo largo de todo el país. Sin embargo, uno de los hechos más trascendentes de la época de Pardo y Barreda es, en el plano internacional, la guerra con el Ecuador. La guerra con el Ecuador es un conflicto que se desarrolló en el año 1941. Va a empezar cuando tropas ecuatorianas invadan la zona de Aguas Verdes y Quebrada Seca. Eso va a generar el rechazo del ejército peruano dirigido por el general Eloy Ureta. Y los días 27 y 31 de julio se va a dar la llamada Batalla de Zarumilla, en la cual el ejército peruano no solamente va a derrotar al ejército ecuatoriano, sino va a invadir la provincia ecuatoriana del Oro. En esos momentos, sin embargo, Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina van a actuar en este caso como mediadores diplomáticos. Recuerden que estamos en el contexto ya de las vísperas de la intervención norteamericana en la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto, Estados Unidos no deseaba pues que aquí en América del Sur se diese un conflicto, así que va a tratar de que el asunto no llegue a más y fomentar de que Perú y Ecuador comiencen negociaciones. Así que esas negociaciones se van a prolongar hasta enero del año 42, cuando finalmente se firme el llamado Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, que establece finalmente las fronteras entre ambos países. Y también en ese momento, en el gobierno de Prado, es que se desarrolla la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y el Perú va a dar un apoyo muy importante en términos diplomáticos y económicos a los aliados, especialmente a los Estados Unidos. También va a ocurrir un hecho un poco oscuro de la historia diplomática del Perú, que es la expulsión de ciudadanos de ascendencia japonesa, es decir, ciudadanos peruanos de ascendencia japonesa que van a ser expulsados del Perú y van a ser enviados a los Estados Unidos
donde van a ser recluidos en, vamos a decirlo así, prácticamente campos de concentración, son campos de reclusión, algo obviamente que va en contra de cualquier consideración para los ciudadanos peruanos, ¿no? Porque en realidad estos señores eran ya peruanos de ascendencia japonesa que habían nacido aquí, son los que se conocen como Nisei, así que fue claramente un acto contrario, pues, a todo derecho humano de la época incluso. Y en 1945 se desarrolla un nuevo proceso electoral. En esta oportunidad, el candidato más importante es el señor José Luis Bustamante Rivero. Él encabeza una coalición política conocido como el FREDENA, el Frente Democrático Nacional, que está integrado por diversos partidos. El más importante es el partido aprista, que en esos momentos no puede participar directamente porque todavía, digamos, está fuera de la ley debido a que la Constitución del año 33 justamente excluye a los partidos de corte internacional. Así que lo que hace el APRA en realidad es apoyar la candidatura de Bustamante Rivero el año 1945. Así que Bustamante gana las elecciones, pero desde un primer momento el apoyo del Frente Electoral se disuelve. Es decir, cuando Bustamante empieza su gobierno, el APRA, que de alguna manera había sido uno de sus principales soportes electorales, se convierte en un partido opositor, al igual que la oligarquía. Así que el gobierno de Bustamante es un gobierno débil, porque el Ejecutivo está enfrentado desde un primer momento al Parlamento. Así que lo que va a ocurrir durante el gobierno de Bustamante es una permanente crisis. Por un lado, el APRA que quiere imponer sus medidas, el APRA que de alguna manera no aprueba las iniciativas legislativas que remite el Poder Ejecutivo. Hay ahí entonces una tensión política que es la que finalmente va a generar la caída del gobierno. Sobre todo porque cuando el año 48 hay un levantamiento de los marineros del Callao que va a ser reprimido por el gobierno, pero luego las investigaciones van a dar como resultado que el APRA estuvo detrás de esta instigación, por lo cual la situación política va a llegar de alguna manera a un clímax y ante la posibilidad del desborde social es que en octubre del año 48 el general Manuel Odría depone al presidente Bustamante y toma el poder. Esa es un poco la trayectoria política del gobierno de Bustamante. Pero, ¿qué es lo que ocurrió durante su gobierno en términos económicos? Bueno, de alguna manera se continuó con la política de actividad estatal sobre la economía que había caracterizado tanto el gobierno de Prado como el gobierno de Benavides. En ese sentido, por ejemplo, se va a crear la empresa petrolera fiscal para que se encargue de la explotación de los yacimientos petroleros en el país, que en esa época eran muy pocos. Por otro lado, también se va a crear la Corporación Nacional de Vivienda para la solución del problema de la vivienda en el país. En ese sentido, por ejemplo, se va a construir la unidad vecinal número 3. Se va a establecer la ley de educación secundaria gratuita. Se va a abolir, por ejemplo, el yanaconaje. Y por otro lado, se va a dar el decreto supremo 781 que establece las 200 millas marítimas soberanas de mar peruano. Tesis que va a ser recogida por otros países de América Latina como Chile y Ecuador, pero que no va a ser aceptada por países de Europa, la Unión Soviética o los propios Estados Unidos, ¿no? Que defienden más bien la tesis de las 14 millas marítimas soberanas. En ese sentido, la iniciativa de Bustamante fue, pues,
bastante importante en el plano internacional. Bueno, pero como señalé, en realidad el gobierno de Bustamante va a terminar el año 48 con el golpe del general Odría. Así que cuando Odría asume el poder, Odría va a desarrollar un gobierno que se va a prolongar durante 8 años. Por eso que se habla del ochenio. Ahora, hay que entender aquí lo siguiente, para que luego continuemos, digamos, un poco con el detalle. Odría llega al poder el 48 mediante un golpe de Estado. Hasta el año 50, Odría gobierna como presidente de facto, es decir, presidente por la fuerza. El año 50, él deja el poder en manos de alguien cercano a él, que es el general Zenón Noriega, y se convoca elecciones. Y en esas elecciones solamente participa Odría, quien obviamente las gana. Así que Leguía, el año 50 es electo presidente y ejerce el cargo hasta el año 56. Entonces, esa es la manera como se explican los 8 años del gobierno de Odría. Ahora, hay que señalar que a lo largo de esos 8 años, sea, digamos, como presidente de facto, o sea, como presidente constitucional, en realidad su gobierno fue un gobierno autoritario y dictatorial. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro. Vamos ahora entonces a los detalles. En el plano político, Odría, una vez que toma el poder el año 48, promulga la llamada Ley de Seguridad Interior. Esa ley le va a permitir sistemáticamente desarrollar una persecución contra el APRA y el Partido Comunista. Producto de esto, por ejemplo, Víctor Raúl Aya Torre se va a intentar apresar a Víctor Raúl Aya Torre y Víctor Raúl Aya Torre se va a tener que asilar en la Embajada de Colombia en Lima. Y eso va a dar inicio, digamos, a un problema diplomático, legal con ese país que se va a prolongar a lo largo de todo el gobierno de Odría. En el plano político también hay que señalar que un avance muy importante fue el establecimiento del derecho de voto para las elecciones generales a las mujeres. Algo que recién se va a concretar el año 56, en la elección del año 56. Ahora, también hay que comentar que el derecho de voto de las mujeres para las elecciones municipales es algo que ya se había dado anteriormente durante la época de Sánchez Cerro. Este es el derecho de voto para las elecciones generales, es decir, para las elecciones parlamentarias y presidenciales. En el plano social, es la época en la cual se va a dar el proceso de migración desde las provincias hacia las ciudades, pero sobre todo hacia Lima. Este proceso se conoce como la cholificación de la capital. ¿Por qué se llama así? Porque la palabra cholo, que en la colonia en realidad tuvo una acepción muy definida con relación a una casta, sin embargo, en el siglo XX es un término que se aplica al poblador provinciano que llega a Lima. Es decir, es el migrante, generalmente indígena, que tiene, digamos, una forma de hablar el castellano, tiene una cultura, tiene un folclore, tiene una forma de vestir, tiene un tipo de comida, que llega a Lima y en Lima se adapta a todo lo que significa la ciudad, pero además trae toda esa carga que he descrito, con lo cual hay una especie de recreación de la vida de Lima. O sea, porque el cholo de alguna manera también transforma la capital. La pregunta es por qué la gente migra hacia Lima, porque Lima en esos momentos ofrece lo mejor, digamos, de la vida moderna. En teoría ofrece trabajo,
educación y sobre todo posibilidades de ascenso social. En teoría digo porque en la práctica eso no ocurre, porque Lima es una ciudad pues excluyente, racista, y obviamente la gente que va a llegar aquí a la capital en aquellos años justamente va a ser de alguna manera rechazada, no va a encontrar trabajo, va a ser discriminada, va a ser excluida, no va a encontrar vivienda. Producto de la migración, por ejemplo, van a comenzar a aparecer lo que en un primer momento se conoce como las barriadas y que luego eufemísticamente van a comenzar a ser llamados los pueblos jóvenes. Todo esto además va a dar pie a que el Estado comience a tratar de ganarse el apoyo de esos sectores a través de una serie de medidas populistas o asistencialistas, como por ejemplo, por un lado, la construcción de las grandes unidades escolares, de los comedores para las clases también trabajadoras. De esto, por ejemplo, va a ser muy importante el trabajo de la señora María Delgado de Odría, esposa del presidente, así como también una serie de obras públicas como la construcción del Estadio Nacional, la, construcción, por ejemplo, del barrio obrero de Caquetá, entre otras cosas. Y en el plano económico, va a llegar también una misión norteamericana de economistas, la llamada misión Klein, que también va a hacer un diagnóstico de la economía y de la situación del país y va a dar una serie de recomendaciones. Entre ellas, por ejemplo, la redefinición del rol del Ministerio de Hacienda, que va a ser llamado ahora Ministerio de Economía. Entonces, la época de Leguía es una época muy importante desde diversos puntos de vista porque se va a transformar totalmente la economía, la sociedad y el Estado peruano. Y en vísperas de las elecciones del año 1956, y en un contexto en el cual el gobierno comienza a ser acusado, comienza a ser vinculado a una serie de actos de corrupción, se va a dar un acuerdo político conocido como el Pacto de Monterrico. ¿Entre quiénes? Entre Prado, Haya, Odría, Rabines, Beltrán y otros. En realidad los políticos más importantes de la época van a pactar, pero de esos que van a pactar, en realidad hay dos o tres que son claves, que son Haya y Odría. ¿Qué es lo que se va a pactar? Se va a pactar que Haya apoya a Prado. Como Haya no puede participar porque el APRA sigue prohibido de participar en los comicios, lo que el APRA va a hacer es apoyar con su voto a Prado para que Prado gane. Prado le ofrece a Haya qué cosa, que una vez que gane, el APRA va a ser legalizado para que pueda participar en las elecciones siguientes, es decir, las de 1962. Pero a su vez también podría ofrece su apoyo a Prado, con lo cual ya asegura su victoria. ¿Y qué es lo que le ofrece Prado a Odría? No investigar ningún tema vinculado a la corrupción ocurrido durante su gobierno. Es decir, Haya, Odría y Prado hacen un acuerdo para que por un lado Prado gane, para que por otro lado el APRA sea legalizado políticamente y para que por otro lado Odría no sea investigado. Eso se conoce como el Pacto de Monterrico y efectivamente eso ocurre, porque en las elecciones del año 1956, con el apoyo del voto aprista, con el apoyo del voto de los seguidores de Odría, Prado gana las elecciones y ya en el gobierno el APRA es legalizado, así que va a poder participar en las elecciones del año 62. Y los actos involucrados de corrupción del régimen de Odría
si bien van a ser investigados en el Parlamento, sin embargo nunca van a llegar a ser aprobados por la mayoría parlamentaria que estaba en manos, obviamente, del APRA, estaba en manos de Prado, así que simplemente van a quedar en investigaciones. Pero bueno, estamos en el año 1956 y se inicia un nuevo gobierno. Es el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Es el segundo gobierno. Recuerden ustedes que él ya había gobernado del año 39 al año 45. Durante ese gobierno de Prado y Ugarteche, ¿qué es lo que ocurre? En el plano político, en 1959 se desarrolla la Revolución Cubana, el triunfo de Fidel Castro, que toma el poder expulsando a Fulgencio Batista. El Perú, por ejemplo, va a tener una postura contraria a la Revolución Cubana y en ese sentido se va a aliar más bien a lo que los Estados Unidos comienza a plantear con relación a Cuba. También rápidamente el Perú se va a unir a la Alianza para el Progreso, auspiciada por los Estados Unidos, que es una organización que apoya a los países de América Latina, pero que en realidad lo que busca es evitar que los países de América Latina caigan en la tentación del comunismo como Cuba había caído en esos momentos. También se va a crear el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, es decir, se va a unificar el comando del Ejército, de la Marina y de la Aviación. En el plano de la economía, se va a dar la Ley de Promoción Industrial, que por un lado va a permitir las inversiones, por otro lado va a permitir la participación de los trabajadores en las utilidades. Son los años del boom de la pesca. El Perú se convierte en uno de los más importantes exportadores de harina de pescado, debido a que en esos momentos los países del Asia necesitan harina de pescado para el desarrollo de su industria avícola, la cual a su vez les permite nutrir a su población que está creciendo. Así que el Perú aprovecha esa coyuntura y debido a que tiene grandes cantidades de anchovete en el mar, comienza a producir harina de pescado, la cual se produce en la ciudad de Chimbote. También hay un crecimiento de la exportación de azúcar, sobre todo debido a la coyuntura política del triunfo de la Revolución Cubana, el bloqueo económico de Cuba y la apertura en el mercado internacional para nuevos proveedores de azúcar, como es el caso del Perú. En el plano social, el gobierno de Prado coincide a inicios de los años 60 con una serie de levantamientos campesinos, especialmente en los departamentos de Ayacucho y de Cusco. Uno de los más importantes es el que se va a dar en la zona de la Convención, que va a estar dirigido por Hugo Blanco, quien va a ser capturado posteriormente. Así que ya en esos años, uno de los grandes temas que está circulando, digamos, en el debate político peruano es el de la reforma agraria. Por eso es que durante el gobierno de Prado se crea el Instituto de Reforma Agraria y Colonización, que tiene la tarea de realizar estudios de investigaciones sobre el tema agrario y plantear soluciones. Así llegamos al año 1962. Las elecciones del año 1962 son elecciones donde por primera vez no hay ningún tipo de exclusión. Es decir, son elecciones en las cuales por primera vez pueden participar cualquier partido o candidato político. Y hay 7 candidatos. Está, por ejemplo, Acción Popular, con su candidato Fernando Belaúnde Terry, la Unión Nacional Odriguista, con su candidato Manuel Odría, y está también el Partido Aprista, con su candidato Víctor Raúl Ayala Torre. El APRA participa luego de 31 años en una nueva elección. La última elección había sido la del año 31, en la cual había perdido frente a Sánchez Cerro. Hay 7 candidatos, los que he señalado son los 3 más importantes. Las elecciones se dan
Y cuando estas terminan, en realidad ninguno de los tres candidatos que han logrado las más altas votaciones tienen el tercio necesario para ser declarado presidente. El que ha llegado en primer lugar es Haya de la Torre, en segundo lugar Belaúnde y en tercer lugar Odría. Pero todos tienen 30, 30, 30. 32, 33, 31, así. El tema es que, según la Constitución del año 34, 33, perdón, se establece que si se da esa situación, es el Parlamento quien tiene que elegir de entre los tres candidatos con las más altas votaciones al presidente. Y en realidad en el Parlamento, quien tiene la mayoría ligeramente es el APRA, así que en realidad muy probablemente el APRA, tal vez con apoyo de los parlamentarios de la Unión Nacional Odriguista, van a lograr que Haya de la Torre sea electo presidente. Sin embargo, esto es algo que es resistido por los sectores militares de aquel momento. Todavía se mantiene en la memoria de esa época los eventos ocurridos en la Revolución de Trujillo del año 1932. Bueno, para no hacer muy larga la historia, lo que va a ocurrir es que antes que el Parlamento se pronuncie con relación a quién va a ser proclamado presidente, se produce el golpe de Estado encabezado por el general Ricardo Pérez Godoy. Ese Ricardo Pérez Godoy depone al presidente Prado, faltando pocos días para el término de su mandato, y se instaura el gobierno de la Junta Militar, que va a estar en el poder durante un año. El 62 a cargo de Ricardo Pérez Godoy y el 63 a cargo del general Lingley, Nicolás Lingley. El gobierno de la Junta Militar es el gobierno militar en el cual por primera vez los militares actúan políticamente de forma corporativa. Es decir, no es un gobierno caudillista, no es un gobierno pro-oligárquico. Los militares aquí más bien tienen un rol totalmente diferente. Han tomado el poder para evitar la llegada al poder de un político que ellos consideran cercano a los grupos oligárquicos. Así que es simplemente un año en el cual los militares van a tratar de crear las condiciones para un nuevo proceso electoral. Producto de esto es que se hace una reorganización del Jurado Nacional de Elecciones, se hacen algunos cambios en los reglamentos electorales, por ejemplo, se establece la cifra repartidora, y luego se hacen algunas cosas como, por ejemplo, una primera reforma agraria que solamente se aplica a la provincia de la Convención en el Cusco y que tiene efectos positivos, y se crea el Instituto Nacional de Planificación y la llamada Comisión Nacional de Cultura, ¿no? Es decir, durante ese año breve son algunas de las cosas que se hacen durante el gobierno de la Junta Militar. En 1963 se desarrolla el proceso electoral y ese proceso electoral ahora sí da como ganador a Fernando Belaúnde Terry. Belaúnde se convierte entonces en presidente del Perú. En el plano político, Belaúnde va a estar respaldado por las Fuerzas Armadas, que ven en Belaúnde un civil que puede implementar las reformas que en esos momentos demanda el país. En el Parlamento va a estar apoyado por el Partido Demócrata Cristiano. Es decir, el gobierno de Belaúnde es un gobierno de una alianza parlamentaria entre Acción Popular y la Democracia Cristiana, mientras que la oposición está en manos de la alianza del APRA con la Unión Nacional Odriguista. Son los años en los cuales también la guerrilla actúa en la Sierra Central y en la Sierra Sur, pero esta guerrilla va a ser derrotada, especialmente la del movimiento de izquierda revolucionaria. También son los años en los cuales se dan las primeras elecciones municipales libres. Luis Bedoya Reyes va a ser electo 2 veces en los años 60 alcalde de Lima,
Bedoya inicialmente era miembro de la Democracia Cristiana, pero luego se va a separar y va a formar su propio partido, que es el Partido Popular Cristiano. En términos sociales, se va a impulsar las formas cooperativas de trabajo, una especie de remuneración de la llamada minca incaica. Se va a establecer, por ejemplo, el llamado sistema de cooperación popular. ¿En qué consiste? En que la población pone la mano de obra y el Estado pone el terreno y pone los materiales. Si se quiere construir una comisaría, el Estado otorga el terreno, el Estado coloca el fierro, el cemento, los ladrillos, a los ingenieros. Pero la mano de obra para levantar la edificación la tiene que poner la población de la localidad en la cual va a estar ubicada esa comisaría. Ese sistema se conoce como cooperación popular. Se promulga también una nueva ley de reforma agraria, que es la segunda, pero que solamente afecta a las tierras baldías, es decir, a las tierras que están fuera de los latifundios, con lo cual en realidad no es una medida efectiva. Se crea el Banco de la Nación para que el Estado pueda, por un lado, recolectar los impuestos y pagar los salarios de los empleados públicos. Se inicia la construcción de la carretera marginal de la Selva, hoy día llamada carretera Fernando Belaúnde, y en 1968 se firma el Acta de Talara, que parece ser una solución definitiva al tema de La Brea y Pariñas, es decir, sobre la propiedad de los yacimientos de La Brea y Pariñas con relación a la IPC. Sin embargo, ya en esos momentos el gobierno está afectado por una crisis económica y por otro lado se viene una crisis política. La crisis política empieza cuando el año 68 se filtra a la prensa la información de que la página número 11 del contrato con la IPC, es decir, el acta de Talara, se ha perdido. Se especula que en esa página están los reales precios que la IPC le va a pagar al Perú y que son lesivos a los intereses nacionales. Eso genera todo un proceso de interpelación en el Parlamento, en un momento ya de crisis económica, de crisis política, y así llegamos a octubre del año 68, cuando los militares deciden dar el golpe de Estado contra el presidente Belaúnde. El argumento es la situación crítica del país y aparentemente, pues, medidas que están vulnerando la soberanía nacional. Pero en el fondo, el golpe es un intento de los militares por evitar que en las elecciones del año siguiente, del 69, probablemente el APRA aproveche la situación y gane las elecciones. Así que en realidad los militares toman el poder en el año 1968, el golpe de Estado del general Velasco. Se inicia el llamado gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que van a estar en el poder durante 12 años. Los militares peruanos toman el poder el año 68, pero estos militares ya no tienen absolutamente nada que ver con los militares de los años 50, de la época de Odría. Estos militares tenían una concepción ideológica mucho más radical, de carácter reformista. Algunos incluso lo asocian a un movimiento político de carácter socialista. Estaban muy influidos por las ideas de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, y por el CAEM, el Centro de Altos Estudios Militares, instituciones que básicamente planteaban la necesidad de las reformas en el país para poder consolidar el desarrollo y para poder garantizar la seguridad y de alguna manera también lograr la justicia social. Es decir, el gobierno de Velasco
era un gobierno fundamentalmente reformista, nacionalista y que fomentaba la igualdad social. El gobierno de Velasco va a gobernar en base al llamado Plan Inca, un plan de gobierno que había sido elaborado incluso desde años anteriores a su llegada al poder el año 68, que fundamentalmente planteaban la modernización de la economía, del Estado y de la sociedad peruana a través de medidas autoritarias. De ahí entonces que una de las primeras cosas que el gobierno va a hacer es la anulación del Acta de Talara y la toma de control de las refinerías de La Pampilla, de los yacimientos petroleros de La Brea y Parinas. Es decir, se va a expropiar a la IPC, a la International Petroleum Company. Se van a crear una serie de empresas públicas luego de las estatizaciones. Es decir, el Estado va a tomar el control de la economía, el Estado va a tomar el control de las actividades económicas para impulsar el desarrollo. Se van a crear empresas estatales. Por ejemplo, el Estado peruano le va a expropiar a la ITT, una empresa norteamericana, todo el sistema de telefonía y de comunicaciones. Y se van a crear empresas como Entel Perú y Telefónica del Perú. A la IPC le va a expropiar las refinerías y los yacimientos y se va a crear una empresa estatal llamada Petro Perú. A la Mining Cooper Corporation, empresa norteamericana, se le va a expropiar y se va a crear Minero Perú. Cerro Perú. Hierro Perú. Es decir, la lógica es la misma. Se expropia a las compañías norteamericanas sus posesiones en el Perú e inmediatamente se crean empresas estatales. La idea es que desde el Estado se impulse la industrialización económica del país. Sin embargo, estas medidas no van a ser adecuadas. El Estado no va a manejar adecuadamente estas empresas que gradualmente van a comenzar a generar pérdidas, empresas que van a comenzar a crecer en términos de la cantidad de trabajadores, se van a convertir pues en lugares en los cuales se va a favorecer políticamente a determinadas personas dándole empleo. Así que las empresas van a comenzar a quebrar, van a comenzar a generar una gran deuda pública y todo esto además asociado al hecho de que el Perú depende fundamentalmente de la exportación de materias primas, especialmente de minerales que van al mercado norteamericano. Así que la economía peruana se deteriora y nuestra dependencia con relación a la economía norteamericana se hace cada vez mayor. Sin embargo, una de las cosas que se va a hacer y va a tenerse un impacto relativamente positivo, al menos en términos sociales, es la reforma agraria. Es decir, el gobierno en 1969 decide expropiar todos los latifundios y haciendas del país e inmediatamente entregarle esas tierras a los campesinos, a los trabajadores, organizados en la costa, en los CAPs, y en la sierra, en los SAIs. La idea era distribuir la tierra entre el trabajador. Sin embargo, esto no va a funcionar con el tiempo porque estas nuevas tierras en manos de los trabajadores no van a ser adecuadamente manejadas. Muchas de ellas, por ejemplo, van a perder sus cultivos, no van a poder capitalizar, van a quebrar. Y la reforma agraria, que en el plano social significó una reivindicación de la población indígena durante mucho tiempo marginada de la propiedad, sin embargo, en el plano económico fue un desastre, porque el Perú se convirtió en un país importador de alimentos. Es decir, el Perú hasta los años 60 exportaba alimentos al mercado mundial. Exportaba azúcar, arroz, papa. Pero lo que va a ocurrir en los años 70 y después en los años 80 es que el Perú va a tener que comprar alimentos
para alimentar a la población, porque la producción agrícola nacional no tiene capacidad, ha quebrado, producto de la reforma agraria. En el plano internacional se van a dar tensiones con los Estados Unidos, sobre todo debido al carácter aparentemente socialista que tiene el régimen, los acercamientos con la Unión Soviética, con la Cuba revolucionaria. Se van a dar tensiones bélicas con Chile, que no van a llegar en realidad, son tensiones políticas internacionales, no son bélicas, ¿no? Porque no va a haber una guerra con Chile. Lo que va a ocurrir es el rumor de que el Perú estaba preparando una retoma de Arica, que hoy día se sabe que sí efectivamente se discutió en el gobierno de la época, pero al final se decidió que en realidad el Perú no tenía la seguridad de poder ganar una guerra tal como la estaba pensando, con lo cual el tema quedó en nada. También es la época de la crisis petrolera en el mundo árabe del año 73 que va a hacer encarecer en realidad el precio del petróleo y eso va a afectar mucho al país. En el plano político, bueno, desde un primer momento el Congreso va a ser cerrado, las Fuerzas Armadas van a controlar totalmente el Estado a través de los ministerios. La prensa va a ser confiscada en el año 1974, es decir, los periódicos van a ser tomados por el control estatal a través de una oficina conocida como la OSI, la Oficina Central de Información. Y para manejar a los sindicatos se va a crear el SINAMOS, el Sistema Nacional de Movilización Social, un organismo encargado de canalizar todas formas de organización social en apoyo al gobierno. Igualmente, a partir de 1971 se va a implementar una profunda reforma educativa, que entre otras cosas va a crear la educación inicial y la educación secundaria de doble vertiente, educación secundaria humanística y educación secundaria técnica. Bueno, en 1975, debido ya al deterioro de la salud de Velasco y debido a una huelga policial, entra en crisis el gobierno de Velasco y va a ser reemplazado por el general Francisco Morales Bermúdez, en lo que se conoce como la segunda etapa o la segunda fase del gobierno militar. Durante esta etapa, Morales Bermúdez implementa, digamos, una política mucho más flexible y moderada, a pesar que mantiene el toque de queda y el estado de sitio en la capital para evitar los desmanes, permite, digamos, una cierta circulación de algunos medios críticos al gobierno, como por ejemplo la revista Monos y Monadas. También se apoyan en algunos organismos internacionales como el Fondo Monetario para poder, digamos, liberar los precios cada cierto tiempo, eso se conoce como los paquetazos. Pero las huelgas del año 77 y 78 de alguna manera debilitan totalmente al gobierno, que se ve en la necesidad de preparar la transferencia del poder a los civiles. Así que se convocan elecciones para una asamblea constituyente el año 78, la cual va a ser ganada por el APRA, pero está integrada por casi todos los partidos, a excepción de Acción Popular. Ayala Torres electo presidente del Congreso Constituyente, quien finalmente elabora una nueva Carta Magna el año 1979, que entre otras novedades establece el derecho de voto a los 18 años y el derecho de voto para los analfabetos. Y en 1980 se desarrollan elecciones que las va a ganar Fernando Belaúnde Terry, así que la democracia retorna justamente con el presidente que había sido depuesto en 1968. Este segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry va a tener, digamos, un fuerte apoyo económico del Fondo Monetario Internacional para aplicar una serie de políticas económicas de corte liberales y la economía peruana se va a abrir al mercado internacional y eso va a permitir la llegada de capital extranjero. Algunas empresas se van a privatizar, pero la mayoría se van a mantener bajo el control del aparato estatal. La moneda va a comenzar a devaluarse vertiginosamente. Por esa razón es que pocas semanas antes de terminar su periodo de mando en 1985 se va a crear una nueva
unidad monetaria que es el INPI. En el plano internacional, se va a dar un conflicto con el Ecuador en el año 1981, conocido como el conflicto de Falso Paquicha, que el Perú va a lograr repeler. Y también se va a dar una guerra entre Argentina e Inglaterra por la posesión de las Islas Malvinas, en la cual el Perú va a tener dos participaciones. Por un lado, va a ofrecer sus servicios para mediar en el conflicto, algo que van a rechazar los ingleses. Y en segundo lugar, aunque esto es algo extraoficial, aparentemente el Perú va a proporcionar a Argentina los cohetes Exocet que Argentina va a utilizar para hundir barcos ingleses durante la guerra. Pero el gobierno de la UNE también es el gobierno en el cual el Perú va a enfrentar algunos de los dramas más importantes de su historia republicana. Por un lado, son los años en los cuales aparece la violencia terrorista. En 1980 hace su aparición Sendero Luminoso, una organización terrorista liderada por Abimael Guzmán Reynoso, y en 1984 aparece el MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, encabezado por Víctor Polay Campos. En segundo lugar, en 1983 ocurre un fenómeno del Niño que genera inundaciones y sequías que destruyen la producción agrícola total de los departamentos de Piura, Lambayeque y La Libertad, generando un proceso migratorio hacia la capital de miles de personas que lo pierden todo durante aquel año 83. Y por otro lado, comienza a engendrarse el tema de la deuda latinoamericana, la famosa crisis de la deuda. Es decir, los países de América Latina comienzan a destinar gran parte de su presupuesto nacional al pago de la deuda externa, lo cual obviamente los deja totalmente desfinanciados. En 1985 es electo Alan García, candidato del APRA como presidente de la República. García en un primer momento va a intentar controlar la situación económica mediante una serie de medidas como el control de los precios, es decir, los productos tienen precios oficiales. Se va a subsidiar algunos bienes de consumo masivo, como por ejemplo la harina, y se va a establecer el dólar MUC, que es un dólar que se le vende a los empresarios mucho más barato para que puedan realizar sus actividades de compra de insumos en el mercado internacional. Por otro lado, también van a aumentar los salarios, todo lo cual, al menos hasta el año 87, genera una sensación de bienestar. Pero en realidad todo esto es artificial porque lo que está ocurriendo realmente es que el gobierno está generando lo que se conoce como la emisión inorgánica, es decir, está imprimiendo papel moneda. Y eso en el largo plazo lo que va a generar es un proceso hiperinflacionario. En ese contexto es que el Perú decide que solamente va a pagar el 10% del valor de sus exportaciones para el pago de la deuda externa, algo que va a generar pues sanciones por parte del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. El Perú va a ser declarado país no electo para nuevos créditos. Y esto junto a la hiperinflación que llega más o menos al 50% mensual, genera que la moneda peruana se devalore totalmente, comienza a circular el dólar como moneda real y ante la fuga de capitales, el gobierno anuncia que ha mandado un proyecto de ley al Parlamento para que se estatice la banca, algo que va a generar el rechazo de los banqueros y también va a originar el nacimiento de un movimiento político llamado Libertad, encabezado por Mario Vargas Llosa. Esa es la crisis política, que como ustedes ven es bastante dramática, pero todo esto viene acompañada de una crisis, perdón, todo esto es una crisis económica, pero todo esto viene acompañado de una crisis política que es
la expansión del fenómeno subversivo, ya que durante la época de Alan García, tanto Sendero Luminoso como el MRTA comienza a actuar en la capital, especialmente a través de los asesinatos, de los coches bombas, de las voladuras de torres de alta tensión que generan apagones. Así que la situación del país es dramática. Se crea el Ministerio de Defensa, se unen las tres fuerzas policiales en una sola que se llama Policía Nacional, se crean los comandos políticos militares en algunas provincias de la Sierra Sur para controlar el fenómeno subversivo, y hay todo pues una corrupción que involucra a varios miembros del gobierno. Es así que en 1990 se realizan elecciones, elecciones que aparentemente debe ganar Mario Vargas Llosa porque está primero en las encuestas, pero que finalmente la va a terminar ganando en una segunda vuelta Alberto Fujimori. Así que Fujimori va a gobernar entre el año 90 y el año 2000 durante 3 gobiernos. El primero del 90 al 95, el segundo del 95 al 2000 y el tercero de julio a noviembre del 2000. Fujimori había llegado un poco con la campaña electoral de hacer todo lo contrario a lo que Vargas Llosa había señalado, fundamentalmente no aplicar un shock, pero lo que va a hacer una vez que llega al gobierno es más bien eso, va a aplicar un choque económico para poder frenar la hiperinflación. También va a buscar la reinserción de la economía peruana en el mundo financiero internacional y la promoción de las privatizaciones de las empresas públicas, como por ejemplo Telefónica del Perú, que va a ser vendida a Telefónica de España. En 1992, debido a una serie de tensiones con el Parlamento que permanentemente está bloqueando sus leyes y con apoyo del ejército, Fujimori perpetra lo que se conoce como el autogolpe de abril del año 92. Es decir, interviene directamente el Poder Judicial y cierra el Congreso. También va a controlar los medios de comunicación, va a convocar a un Congreso Constituyente para elaborar una nueva Carta Magna, que es la Constitución del año 1993. Y en ese primer gobierno va a lograr prácticamente poner fin al fenómeno subversivo, va a capturar a sus principales líderes, Víctor Polay Campos del MRTA y Abimael Guzmán Reynoso de Sendero Luminoso. Ahora, en su gobierno se van a dar también varias otras cuestiones, eh, son muchas, pero aquí hemos colocado algunas, como por ejemplo el conflicto del CENEPA con el Ecuador a inicios del año 95, en las cuales Ecuador va a invadir territorio peruano, el ejército peruano no va a poder expulsar a las tropas ecuatorianas, va a tener que negociar y finalmente se va a firmar el Acta de Brasilia del año 98 que cierra las fronteras con ese país. Por otro lado, también a lo largo del gobierno va a haber una gran cantidad de actos de corrupción que involucran a miembros del régimen, así como también un intento permanente de Fujimori por prolongarse en el poder. Producto de esto es, por ejemplo, la llamada Ley de Interpretación Auténtica del año 2000. Él participa en las elecciones del año 2000, las cuales va a ganar, pero esto va a generar pues toda una protesta conocida como la Marcha de los Cuatro Suyos, en la cual va a comenzar a destacar Alejandro Toledo hasta que ocurre la develación de los Vladivideos. En el Parlamento, los congresistas Iberico y Olivera van a mostrar unos videos en los cuales se ve al principal asesor entregando dinero al general Nicolás de Bari Hermosa. Todo esto va a generar obviamente la caída del gobierno. Fujimori, como ustedes saben, va a viajar a Japón. Simultáneamente el Congreso lo va a destituir y va a elegir a Valentín Paniagua presidente de la República para liderar en este caso la convocatoria a nuevas elecciones. Así que Paniagua va a gobernar entre noviembre del 2000 y julio del 2001. Básicamente va a establecer los juzgados anticorrupción, va a firmar el contrato de explotación de gas con la compañía Shell, y además va a formar la Comisión de la Verdad y va a preparar las condiciones para las elecciones.
Elecciones que se van a dar en el año 2001, que van a ser ganadas por Alejandro Toledo, quien se va a convertir en presidente hasta el año 2006. La época de Toledo coincide con un momento de crecimiento de la economía mundial que va a favorecer mucho al Perú. Es una época de estabilidad económica, pero que no está exenta de conflicto social, ¿no? Durante su gobierno se va a publicar el informe final de la Comisión de la Verdad y se van a desarrollar algunos programas interesantes como el programa Mi Vivienda, el programa educativo Huascarán para dotar de acceso a Internet a los colegios públicos. Se va a iniciar la construcción de la carretera interoceánica y se van a firmar tratados de libre comercio con Estados Unidos, México y Canadá, entre otros países. Listo, señores. A ver, unos minutos para la práctica y volvemos con el solucionario. A ver, vamos a resolver la práctica de esta semana, ¿ya? A ver, tenemos aquí una primera pregunta. Es un texto sobre la época de Leguía, ¿no? El tema del civilismo. Bueno, es una pregunta sencilla, ¿no? Bueno, vamos a defender la clave porque creo que no hay mucho problema. Es la letra B de Bebe, como ustedes pueden ver. La segunda pregunta dice, en el gobierno de Odría, por un lado, fue un régimen dictatorial que implementó una política de persecución, sin embargo, por otro lado, también gozó de una relativa estabilidad económica, crecimiento de las exportaciones, especialmente de infraestructura. Una de las más importantes medidas económicas de aquel gobierno fue la creación del petrolero fiscal, fue de la época de Bustamante, la formación de las corporaciones nacionales de la época de Prado, la creación de los ministerios de Educación y Salud de la época de Benavides. La respuesta es la llegada y la aplicación de las medidas planteadas por la misión Klein, una misión de economistas, ¿no? Entonces la respuesta es la A. La pregunta número 3 dice, en las elecciones del año 62, Ayala Torre participó en los comicios luego de 31 años. En aquel momento el candidato del llamado Partido del Pueblo gozaba de un gran apoyo popular. Con relación a estas elecciones, marque verdadero o falso según corresponda. ¿Prado apoyó la candidatura de Aya? Sí. Prado lideraba el llamado Movimiento Independiente Peruano. Apoyó a Aya. ¿Las elecciones fueron anuladas? Correcto. La junta que toma el poder anula las elecciones. ¿Belaúnde fue declarado presidente? No. En realidad Belaúnde llegó segundo y nunca fue declarado presidente ni él ni Aya. ¿Odría apoyó a Belaúnde? No. Odría apoyó a Aya de la Torre, no a Belaúnde. Entonces la respuesta es la letra C. La pregunta 4 es una pregunta simplemente para cruzar, por un lado, gobierno con algún hecho ocurrido durante ese gobierno. La respuesta es la letra A. Y la pregunta número 5 es una pregunta que dice, en el año 2003 se presentó el informe de la Comisión de la Verdad. Determines cuáles son algunos datos que menciona el informe. Dice, el número de víctimas
¿Fue superior a 60.000? Sí, ese es el cálculo que se ha realizado. ¿Lima y Cusco fueron algunas de las regiones más afectadas? No, fueron en realidad Huancavelica, Ayacucho, Apurímac. ¿El mayor responsable de las víctimas fue Sendero Luminoso? Sí, eso señala el informe. ¿Los atentados terroristas fueron una de las formas de violencia perpetrada? Sí, eso es correcto. La respuesta entonces es la letra D. Así que, señores, con eso nos vemos. Terminamos la clase, terminamos el curso. Así que, señores, ya nos veremos en alguna otra oportunidad. Gracias, hasta luego.